Yo no imaginé pasar algo así, fue algo aterrante, fue lo más feo que he pasado haciendo prensa. Patricia Lachira tenía 29 años cuando llegó al distrito de Curamori en Piura junto con 3 colegas periodistas. Habían acudido al llamado de un grupo de comuneros de la comunidad Cruz Blanca para cubrir una diligencia fiscal por un caso de tala de árboles en una gran extensión de bosque seco. Pero los jóvenes periodistas no sabían que en la zona existía desde ya hace varios años un fuerte conflicto de disputa de tierras entre empresas ligadas al sodalicio de vida cristiana y la comunidad campesina. Los periodistas filmaban y transmitían en vivo cuando de repente llegó un grupo de desconocidos con unas cuatrimotos con armas de fuego. Mientras los amenazaban disparando al suelo y apuntando a la altura de sus cabezas, les quitaron y destruyeron sus equipos de trabajo. «De aquí no me sacan nada», dijo uno de los desconocidos. No imaginé que había un conflicto social entre comuneros y la empresa, porque ellos netamente denunciaban tala de árboles, los comuneros. Y cuando de pronto nos vimos sorprendidos con gente que nos atacó así como una sola, y la verdad me dio pavor, terror, pero a la vez sentía que yo debía presenciar eso para poder saber los abusos que cometían con los comuneros. Junto a ella se encontraba la también joven periodista Gioconda García, que había ido en representación de Radio Cutibalú. Recuerdo que sentía muchísimo miedo, muchísimo miedo. Era mi primera vez que pasaba por una situación como esta y en medio de mi miedo, recuerdo que llamé a la radio e hice un reporte y dije lo que estaba pasando, y entre el ruido del viento, entre los gritos y la desesperación, yo recuerdo que ese reporte fue el reporte más caótico de mi vida, creo. No he vuelto a hacer un reporte como estos. Otro de los afectados fue Rodolfo Aquino. Él era el único de los 4 que no llegó a la diligencia como periodista, sino como comunicador social de una federación agraria. Aunque tenía mucha más experiencia que sus compañeros, no pudo evitar sentir temor. Sí, es la primera vez que sentí directamente la muerte, ¿no? Porque tuve al frente a la persona, para mí era un sicario, no era una persona de bien, era un sicario. Y que me apunta directamente a la cabeza y claro, yo dije, aquí ya perdí. Una de las armas apuntaba directamente al cuerpo de Patricia. El comunero Mariano Vilches, uno de los denunciantes de la tala, se enfrentó a los delincuentes con un machete para apartarlos de la periodista. A cambio, recibió un disparo en la pierna que le atravesó los testículos. Fueron a atacar, de frente nos fueron a atacar. Así como el comunero herido, tú vieras dónde es un desierto, no había de dónde esconderse, no había árboles, no había nada. Yo me ocultaba en una loma y de ahí vimos que lo atacaron al comunero. Mariano Vilches sobrevivió al ataque y junto con los jóvenes de prensa decidieron denunciar el atentado contra la vida y la libertad de expresión. Sí, pusimos una denuncia en la comisaría de El Indio, pero la verdad que de ahí la investigación no prosperó porque yo no tenía el respaldo del medio, no tenía los recursos para un abogado y para variar descubrí que el abogado de la empresa era el abogado de el monseñor Eguren. Patricia se refiere a Antonio Eguren Anselmi, arzobispo de Piura y Tumbes, relacionado al sodalicio y vinculado a un caso de presunto tráfico de tierras en Piura a través de un reportaje de la cadena Al Jazeera. Eguren también fue noticia por iniciar un proceso de querella por difamación contra 2 periodistas que denunciaron casos de abuso sexual en el sodalicio. Luego de interponer la denuncia en El Indio, los periodistas acudieron a la Divincri para presentar 2 recursos probatorios que fueron recuperados. Una memoria con los videos que Rodolfo Aquino grabó y una pistola que el comunero Mariano Vilches recogió tras el ataque. El material nosotros lo presentamos en sobre lacrado a la Divincri, ¿no? Aquí queda aquí en la jefatura de la macrorregión policial de Piura, ¿no? Y nos dijeron que de la Divincri se iba a elevar a la fiscalía todas esas pruebas, pero luego de eso no fuimos convocados a atestiguar, a declarar, a narrar lo que había pasado. Tiempo después, Rodolfo intentó darle seguimiento al caso. La única vez que fuimos a la fiscalía después de ocurridos los hechos es porque el señor Marcelino Inga nos informó que iba a haber una diligencia en la fiscalía y que nos pedía acercarnos a personarnos, ¿no? Y allí vimos que todo lo que nosotros habíamos informado, entregado como pruebas, simplemente no lo habían tenido en cuenta, ¿no? Patricia Lachira habló con su jefe sobre el ataque que sufrió.
Sí, conversé y me dijo que esas cosas pasan y nada más. Pucha, ahí sí me bajó ni todita. Mi familia estaba bien preocupada, me cuestionaron que por qué me había arriesgado así, yo le dije que no sabía y culpaban al jefe, que él sabía seguro y aún así me mandó. Pero sí, marcó mi vida, mi carrera, pero no, nunca pensé en salirme de la prensa. Nadie nos apoyó acá. Que como éramos nuevos, literal, eran medios pequeños también, entonces no, nadie nos hicieron caso. Ahorita no me dedico al periodismo porque experimenté otros trabajos y pues me gusta también, pero extraño esa calle. Llegamos hasta la oficina de Wallach Noticias, medio donde Patricia Lachira trabajaba como reportera. Ahí nos esperaba Mario Moncada, director del medio digital. En ese tiempo recién teníamos nosotros creo que 2 años de fundado y aún no contábamos con sistema legal aquí interno, es decir, con un abogado, etcétera. Ahora ya lo tenemos. He visto que en medios nacionales, por ejemplo, que tienen buen presupuesto para afrontar, prácticamente mandan a los chicos como si fueran a la guerra con su casco, chaleco, etcétera, ¿no? Porque en el camino se ha ido aprendiendo de todo esto, ¿no? Ahora esto de ir uniformados, de ir protegidos es de la última década, ¿no? Porque antes no lo hacían, ¿no? O sea, estábamos expuestos a cualquier cosa. Esas cosas pasan. La frase que hasta ahora recuerda Patricia tenía un trasfondo que se remonta hasta la formación escolar de su jefe. Lo que pasa es que yo tuve una formación en un colegio militar y de alguna manera te fortalece ese espíritu, ¿no? Entonces, como que te adaptas rápidamente a situaciones difíciles, ¿no? Y en mi caso, pues, habíamos sido formados como militares y los militares tienen una barrera ahí, pues, ¿no? Que no les afecta inmediatamente las cosas. Mario Moncada también recordó sus primeros años como periodista hace 30 años. Los riesgos que debían afrontar sin protección hizo que se acostumbrara a las amenazas, sobre todo cuando debían cubrir casos de tráfico de terrenos y desalojos. Piura es una de las ciudades donde más se ve tráfico de tierras. Tenemos una buena cantidad de bandas dedicadas a eso, ¿no? Incluso se dice que está la iglesia metida, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo con esos temas. Gladys Navarro Palacios fue decana del Colegio de Periodistas de Piura cuando el atentado contra los jóvenes de prensa ocurrió. Aunque no conseguimos convencerla de acceder a una entrevista, nos dijo que no recordaba mucho el tema, pero que posiblemente se haya tratado de periodistas empíricos o no colegiados. Esto nos generó más interrogantes. ¿Qué pasa con los periodistas de regiones que están expuestos a peligro y que no se encuentran colegiados o vinculados a algún gremio? Cuando sucedieron los hechos, Patricia aún no se colegiaba. Sus otros 2 compañeros varones tampoco. Gioconda aún era alumna de comunicación y, como bien comentaron, ningún gremio o asociación local los apoyó ni ofreció su solidaridad. En el Perú, para pertenecer al colegio de periodistas se necesita, como mínimo, tener grado de licenciado y luego se debe pagar una cuota cada cierto periodo de tiempo. No es obligatorio colegiarse para trabajar, excepto cuando se labora para el Estado. Al respecto, conversamos con Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Ese periodista en regiones muchas veces está solo, ¿no? Porque no tiene un medio de comunicación detrás. Incluso en la mayoría de los casos tiene, si se trata de una querella, que asumir los costos de su propia defensa legal, ¿no? Ahora, en la Asociación de Periodistas nosotros nunca le pedimos a un periodista un carnet para poderlo defender, ¿no? Es más, nosotros hacemos de manera constante monitoreo de la situación de la libertad de expresión a nivel nacional y hemos denunciado ahora en el marco del contexto de protestas casi 200 agresiones a periodistas a nivel nacional y hemos denunciado eso no solo ante entidades a nivel Perú, sino en las misiones internacionales que han venido al país y de hecho varios de ellos no son agremiados a la ANP, ¿no? Nosotros no le pedimos un carnet a alguien para defenderlo. La institución lo que basta es que esa agresión, ese hostigamiento se haya dado en el marco de la actividad informativa. Lainez enfatiza que es necesario denunciar agresiones y no dejarlas pasar como anécdotas o como gajes del oficio. Esos no son gajes del oficio, esos son obstrucciones a la actividad informativa y yo a lo primero que alentaría a nuestros colegas es a que denunciemos esas situaciones, porque si las normalizamos, cada vez se vuelve más adverso el escenario para hacer actividad informativa.
También hizo énfasis en reforzar la solidaridad entre colegas cuando se denuncian atentados contra la libertad de prensa y señaló que es importante trabajar en disminuir la precarización en el oficio. Cuando ataquen a un periodista deberíamos responder de manera colectiva, no en una situación de falso corporativismo, sino en una situación legítima de defensa de nuestra actividad y de solidaridad. Con incidentes como lo que pasó en el 2018, que debilitan la libertad de expresión, ¿cómo queda la percepción de la nueva generación de periodistas en la región? Tuvimos la oportunidad de conversar con Fernanda Vegas, una joven periodista que investiga temas relacionados al tráfico de terrenos en las comunidades campesinas de Piura. Actualmente trabaja como reportera en Radio Cutibalú. No he recibido ningún tipo de amenaza, pero justamente esta semana hemos tenido un caso de la comunidad campesina de Catacaos, específicamente de un sector que precisamente es Curamori y otro sector que es La Picuda. Ellos señalan que hay tráfico de terrenos y nos invitaron a los periodistas de Cutibalú, me invitaron a mí a cubrir una diligencia precisamente que iban a hacer una visita de campo que iban a hacer algunos fiscales, pero mi coordinadora sí me dijo, ten mucho cuidado cuando te comprometas a hacer esas cosas porque ya sabes lo que pasó antes con los periodistas, que claro, les robaron los equipos, obviamente ellos huyeron, pero me parece, si mal no recuerdo, que hubo algunos comuneros heridos. Entonces, claro, fue ahí cuando me cayó, digamos, la pesadez de la situación en sí, ¿no? Ahora yo sí estaba en riesgo y ahora yo sí estoy viendo esos temas y está ese temor, ¿no? El caso de los 4 periodistas atacados, por ejemplo, nos dio una gran lección de lo vulnerable que puede ser el ejercicio de esta profesión. Sobre la defensa de la libertad de prensa y los derechos de los periodistas, aún queda un largo camino por recorrer, sobre todo en las regiones, donde la precarización del trabajo, el centralismo y la falta de apoyo juegan en contra. La libertad de prensa en riesgo en la región Piura. Este es un podcast realizado por Malú Ramaí, corresponsal de Huayca en Piura.